El siguiente es un podcast con elementos de lenguaje de tipo C, D, chabacana. Ese pensamiento viene como agarradito de la mano con una sensación de incomodidad, porque pues pensar que, oye, estoy aquí echada en la cama, pero yo podría estar haciendo algo más, yo podría estar haciendo algo productivo, por ejemplo, así sea lavar el piso. Lo que parece ser que la quietud y la tranquilidad son cosas que nos incomodan, nos da como piquiña porque se supone que debemos estar siempre avanzando, siempre produciendo, siempre resolviendo mil y un cosas. No sé si es por la autoexigencia, no sé si es porque estamos hiper acelerados, estamos hiperestimulados que necesitamos hacer mil millones de cosas a la vez, no sé, pero me di cuenta de que estaba haciendo eso y lo mismo cuando estoy trabajando. No sé por qué tenemos que creer que somos unos pulpos y que tenemos que hacer mil cosas a la vez. El descanso es un proceso biológico esencial. Durante el sueño, por ejemplo, el cerebro regula funciones hormonales que afectan directamente al estado de ánimo y al rendimiento mental. Además, las pausas activas durante la jornada laboral permiten que el sistema nervioso se recupere del esfuerzo cognitivo, mejorando la toma de decisiones y la creatividad. Según la Fundación Nacional del Sueño, los adultos necesitan entre 7 y 9 horas de sueño por noche para funcionar óptimamente. Dormir menos de 6 horas de manera crónica se asocia con menor rendimiento laboral, mayor riesgo de errores y dificultades en la concentración. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, o sea, cual sea la hora en la que estás escuchando Licuadora Mental y me estás escuchando a mí, Andrea Teixeira, la creadora de este podcast. Y pues los que me vienen siguiendo, a pesar de que tenemos poquitos episodios acá en el canal, bueno, ya sabrán que este podcast va de hablar sobre las creencias limitantes, más específicamente las mías, y si tú quieres compartir de las tuyas, puedes dejar un comentario aquí abajito del video o del audio que estás escuchando. Y pues el punto central es desmenuzar un poco por qué creo esta creencia, por qué tengo tan arraigado este pensamiento, de dónde proviene, si es que podemos llegar hasta ahí, porque a veces la verdad es que no se puede por ahora. Y luego de hacer todo esto, bueno, tratar de convertir esa creencia que es limitante, negativa, que no nos suma nada a nuestras vidas más que molestia, tristeza, a veces sufrimiento, pues nuestra tarea es llegar a convertirla en una creencia positiva, expansiva, darle la vuelta o a veces hasta refutarla. Así que pues nada, como en todos los episodios que hemos tenido, te invito a que pues le des el like a este episodio, compartas el podcast en general, este episodio o el que te guste o bueno, el canal también, que me dejes un comentario, que me sigas en Instagram, en TikTok, en Spotify también, en Evox también estamos por allí. Y pues nada, déjame tus comentarios, tus opiniones o cualquier cosita de la que quieras hablar y que esté relacionada con el episodio de hoy, que va a tratarse sobre la creencia que muchos tenemos, es un poco genérica, ¿vale? Pero yo también la tengo. Y la creencia es la de pensar que descansar es una pérdida de tiempo total. Y bueno, sorpresa, sorpresa, como les decía, esta creencia es muy genérica, por decir de que muchos la tenemos. Es una creencia limitante que prolifera muchísimo en la actualidad, pero sobre todo en mentes hiperexigentes y autocriticonas, como la mía, ya saben. Y bueno, quiero abrir el episodio con una pregunta que leí en el artículo del diario 20 Minutos
que se titula Analizamos el mea culpa. Descansar no debería ser otro apartado de la agenda que hay que completar para sentirnos válidos. Y bueno, la verdad es que con este título de este artículo, aparte de que me llamó la atención, bueno, también me sentí un poco atacada personalmente, aunque yo sé que no lo es, porque a riesgo de sonar como una loquita, yo sí he sido de esas personas que cuando no tengo tareas o pendientes por hacer, yo tengo mi agenda y yo escribo lo que tengo que hacer diariamente. Y cuando no tengo nada que hacer, relleno mi agenda con la palabra descansar. Así, con muchos signos de exclamación, a veces con muchas A, exagerado como para date cuenta, tienes que descansar. ¿Por qué? Porque ese espacio en blanco en mi agenda se siente tan feo que rellenarla con esta palabra, con esta tarea, suaviza esa culpa por no ser productiva, porque me he olvidado de cómo aburrirme, cómo descansar y fluir con la vida, tanto así que bueno, me lo tengo que agendar, por así decirlo, para recordármelo y para poder cumplir al pie de la letra algo que en realidad no debería ser una obligación. Y la pregunta de este artículo que les mencioné anteriormente, pero que me fui por las ramas por completo, es: vivimos cansados, pero no siempre somos capaces de descansar. Entonces, ¿qué nos impide hacerlo? ¿Qué nos impide tomarnos el descanso como algo serio? Y es ahí cuando pues menciona algunos puntos que van más allá de la típica frase de que, bueno, es que vivimos en un mundo acelerado, en una sociedad que tal cosa, que va a 1000 por hora, bla, 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 bla. O sea, es decir, que, bueno, en primer lugar, primer lugar, en lo que pensamos es que esta creencia se la achacamos a esas normas impuestas o a la presión social, que bueno, yo sé que no está muy lejos de la realidad, que puede ser que sí, que esta creencia sea porque el mundo va a 1000 por hora, porque tienes que hacer 1001 cosas en el día a día, pero a lo mejor también es cosa de sentirnos y mostrarnos ante los demás como una persona muy ocupada, que no tiene tiempo para perder en tonterías, como descansar. Porque bueno, para muchos, una persona que está siempre ocupada es una persona súper importante. O sea, si tú estás siempre ocupado con 1000 cosas por hacer, da una visión como que, bueno, es porque es una persona que es muy responsable, es súper importante en su empresa o en su emprendimiento, es necesaria, es imprescindible, es un triunfador, un jefazo. Ese amigo con el que tienes que agendar ir a desayunar con al menos 4 meses de anticipo porque, bueno, el pobre no para nunca. Y por el contrario, alguien que se toma en serio sus tiempos de descanso y esparcimiento podría ser visto como, bueno, alguien poco comprometido con un trabajo o con un proyecto, alguien que es perezoso o incluso poco disciplinado, que bueno, esto me hace recordar un poco el episodio 3 creo que es, en el que les hablé de mi creencia de ser lenta y de cómo para muchas personas la lentitud puede llegar a significar algo negativo porque pues llegar tarde es de irresponsables, llegar tarde es de perdedores, de dejados, de perezosos, de ahuevoneados. Y bueno, por cierto, si te interesa escuchar este otro episodio, es el número 3, ¿sí? Del podcast. Y bueno, ya de paso, nuevamente te invito a que te suscribas al canal, le des like a los episodios que más te gusten y por supuesto a que los compartas con tus personas favoritas. Pero bueno, volviendo a nuestra creencia de descansar, es una pérdida de tiempo. Precisamente, bueno, junto a ese pensamiento viene como agarradito de la mano con una sensación de incomodidad porque pues pensar que, oye, estoy aquí echada en la cama, pero yo podría estar haciendo algo más, yo podría estar haciendo algo productivo, por ejemplo, así sea lavar el piso. Lo que parece ser
que la quietud y la tranquilidad son cosas que nos incomodan, nos da como piquiña porque se supone que debemos estar siempre avanzando, siempre produciendo, siempre resolviendo mil y un cosas que, pues sí, la vida es inestable, está llenísima de incertidumbre y es necesario que aprendamos a ser resolutivos y que avancemos en muchas cosas, pero también es necesario para pues nuestro cuerpo y nuestra mente, diría también que para nuestra alma, que aprovechemos esos pequeños o quizás grandes momentos de tranquilidad para descansar y recargarnos antes de, bueno, volver a entrar en esta tormenta de incertidumbre y mil cosas por hacer que es la vida misma. Incluso, y bueno, esto es algo que he escuchado de otros creadores de contenido y que, bueno, personalmente comparto. Estamos convirtiendo pues nuestros hobbies o tiempos de ocio en algo que genere algo más. Es decir, que bueno, que monetice, ¿no? Porque, a ver, ¿a quién no le gusta el dinero? Entonces, nuestros hobbies estamos haciendo que generen dinero, plata, billullo, dolaritos, porque bueno, o sea, cada hobby que tengas se tiene que convertir en un proyecto, en una marca, en un ingreso extra. Y muchas veces el resultado puede ser un poco devastador o desalentador porque pues esa misma presión termina devorando el placer que te da por hacer algo solamente porque sí, porque me gusta, porque me divierte y bueno, porque se ha transformado en otra cosa que no es ahora tu templo de descanso, sino que ahora es una obligación más. Igualmente, yo quiero hacer un paréntesis acá porque no, a ver, hay una visión que no es tan simple de esto último que les acabo de decir, que, a ver, yo no creo que hacer de un hobby tu ingreso monetario no es por una simple ambición o codicia personal, a veces. En algunos casos podría ser que sí, pero en muchos casos hay un trasfondo económico que es innegable porque, bueno, para nadie es un secreto que el costo de la vida actual está complicado, ¿no? Entonces, tener un segundo trabajo camuflado de pasatiempo ya no es un capricho, no es porque sí, no es por simple ambición, sino que es una estrategia de supervivencia para aliviar pues una crisis económica. Es decir, que volver tu hobby en algo que genere ingresos extra es una necesidad. El problema que yo diría yo, ¿no? Es que cuando tu espacio de desconexión se vuelve tu segundo empleo, entras en un bucle mental que puede llegar a ser asfixiante porque entras en no puedo parar, si descanso no soy productivo, ya terminé mi trabajo aquí y tengo que ir para allá porque no puedo perder el tiempo, porque perder el tiempo es perder dinero. Así que, a ver, que yo sé que no es tan fácil como decir, no, tu hobby no lo puedes monetizar, disfrútalo. Y bueno, igualmente que sepan que yo sí apoyo la idea de que el dinero te da felicidad o por lo menos tranquilidad. Entonces, por eso en este episodio no quiero sonar como la típica coach motivacional, que les recuerdo que no lo soy, no soy coach ni psicóloga, ni nada de eso. Así que puedo estar meando fuera del perol a 1000 kilómetros por fuera del perol. Pero bueno, yo no vengo a decirles que es tan sencillo como, bueno, haz un hueco en tu agenda y descansa. Sé perfectamente que, bueno, para muchos no es así de fácil. Soltar una frase tan a la ligera, para mí por lo menos, es como, bueno, darle un coñazo en la cara a quien necesita 2 o hasta 3 empleos para poder llegar a fin de mes, o para quien tiene que apoyar a su familia en un momento difícil y se ve en la obligación de monetizar el único hobby que le gusta, o para quien migró y le toca enfrentarse a ese proceso en absoluta soledad, sin contactos, ni las grandes oportunidades que otros tienen. O un coñazo para quien después de trabajar todo el día llega a casa a enfrentarse a un segundo turno invisible que es encargarse de las tareas del hogar
sola. Y bueno, podría dar 1000 ejemplos más, pero bueno, este se supone que es un podcast cortito y creo que el punto se entiende. Para mucha gente, descansar no es una decisión, es un lujo que muchas veces no pueden ni permitirse. Y para colmo de males, a toda esa carga se suma la culpa, esa pequeña vocecita fastidiosa, ladilla que tenemos en algún rinconcito de nuestra mente, que pues nos relata esta gran distorsión de que pues el descanso es una pérdida de tiempo y gracias a la culpa deja de sentirse el descanso como un derecho para empezar a parecer más un privilegio reservado para quienes ya tienen la vida resuelta, entre comillas, ¿no? Y pues para mí la verdad es que me resulta alarmante, porque para mí descansar, desconectar, jugar, no son premios que nos tenemos que ganar después de explotarnos a nosotros mismos o de que nos exploten, sino que pues son necesidades fisiológicas y cognitivas que son básicas para poder vivir esta existencia que ya de por sí es bastante complicada y bastante cansina, pero bueno, muy bonita a partes iguales también. Así que descansar, desconectar, reconectar con cosas que te gustan, para mí, y sé que para muchas otras personas, es una necesidad fisiológica y cognitiva que todos necesitamos y sí, todos deberíamos tener. Y bueno, para quienes lamentablemente casi nunca se pueden permitir un tiempo de descanso porque tienen que cubrir necesidades como las que ya mencioné anteriormente, igualmente les quiero mandar un apapacho de oso panda enorme. Yo entiendo que, bueno, hay días que son más complicados que otros, pero pues si está dentro de tus capacidades, intenta pequeños descansos, aunque sean de 20 minutitos, que te permitan desconectar de las exigencias de la vida. Pero bueno, como digo, yo sé que para quienes están apretados de tiempo sonará como imposible y de verdad como un privilegio, pero créeme que tu cuerpo lo necesita, nuestro cuerpo necesita el descanso, así como tu mente también necesita saber que descansar es esencial. Y fíjate que yo también comparto una frase que escuché que dijo este comediante venezolano Nanutria, que sigo y que me encanta. En algún episodio de su podcast, él mencionaba que pareciera que ya no sabemos cómo aburrirnos. Y, y yo pensándolo, yo digo, o sea, sí me parece que es así, que no podemos estar quietos ni 5 minutos, ni un minuto siquiera. Y, y lo digo porque a mí me ha pasado tipo de que últimamente me he dado cuenta, yo digo, bueno, o sea, necesitamos estar haciendo 1000 cosas e incluso 1000 cosas a la vez, porque lo que digo, o sea, parece que no sabemos aburrirnos incluso haciendo cosas. Por ejemplo, yo me he dado cuenta, también preparando este episodio y tal, y me he dado cuenta que yo voy al gimnasio y estoy en la máquina y al mismo tiempo estoy o escuchando un podcast o estoy viendo una serie y de repente mi mente también puede como dividirse, disociarse o no sé cómo mierda decirle, pero se va a otro sitio y entonces estoy en la elíptica y a la vez viendo una serie y a la vez pensando que tengo que hacer cualquier otra cosa o pensando en una conversación que tuve hace tiempo. Entonces es como, no sé si es una cuestión de que estamos, no sé si es por la autoexigencia, no sé si es porque estamos hiper acelerados, estamos hiperestimulados que necesitamos hacer 1000 millones de cosas a la vez, no sé, no sé, pero me di cuenta de que estaba haciendo eso y lo mismo cuando estoy trabajando, cuando son tareas que son muy automáticas, me pongo un podcast y, ¿sabes? Es como hay que hacer 1000 cosas a la vez. Mientras estás cocinando, también.
estoy cortando la papa, las zanahorias y estoy viendo una serie a la vez. Entonces, eh, no sé por qué tenemos que creer que somos unos pulpos y que tenemos que hacer mil cosas a la vez. Pero bueno, volviendo al tema, cuando no somos capaces de desvincular el descanso y la productividad, cuando no dejamos de culparnos por perder el tiempo en tonterías, entre comillas, como descansar, podríamos sufrir de pues muchas cosas como la ansiedad, irritabilidad, insomnio, cansancio físico, cansancio mental, incluso algún tipo de desconexión emocional porque ya no sientes placer de disfrutar de un buen descanso presente, ya no sientes ni placer por aburrirte un ratito. En cambio, cuando nos tomamos el descanso como algo serio que debemos practicar, pues nos puede ayudar a mejorar nuestra memoria, nuestro aprendizaje, aumentar nuestra concentración, además la creatividad para aquellos emprendedores que vuelven sus hobbies creativos en su fuente de ingresos. Es importante que descansen. También nos ayuda a mejorar la toma de decisiones porque pues con una mente en calma somos más claros para procesar y entender lo que tenemos que hacer. Y bueno, en general mejora nuestro bienestar porque bueno, nos ayuda a reducir riesgos de sufrir enfermedades cardiovasculares, depresión, trastorno del sueño, etcétera. Y, y bueno, como todo en esta vida es reaprender, bueno, aprender y reaprender, podemos volver a sentir placer siempre que tengamos que tomarnos ese break tan necesario. Es decir, que yo creería que nos tenemos que concentrar en cambiar ese pensamiento limitante en uno que sea más amable y más expansivo, que es lo que hacemos aquí en Licuadora Mental, lo que procuramos hacer aquí en este pequeño podcast. Así que, bueno, podríamos cambiar la frase de descansar es una pérdida de tiempo por hacer una pausa también significa avanzar. Y podemos acompañar, bueno, esta nueva creencia con algunos ejercicios o recomendaciones prácticas que nos hace la psicóloga Evelyn Zúñiga en su blog desde el artículo ¿Por qué nos cuesta tanto descansar? Y pues lo que yo creía que hacía y parecía una loca que les comenté en el principio, pues Evelyn nos lo propone como ejercicio, que es agendar el descanso como prioridad y no como opción. Que bueno, yo igual y lo hacía mal porque lo agendaba porque no tenía nada prioritario para hacer, así que pues creo que no vale tanto mi forma en la que lo estaba haciendo. Así que pues nada, escríbelo en tu calendario, en tu agenda, protégelo con la misma firmeza que proteges tus citas de trabajo, tus citas médicas o de lo que sea. Al menos eso es lo que recomienda esta psicóloga. Y bueno, si tú eres una persona de agendas y calendarios, una persona muy estructurada, creo que te gustaría capaz. También nos advierte de observar nuestros pensamientos automáticos sobre el descanso. Y bueno, aquí es cuando podemos poner en práctica, pues usar esa nueva creencia de que pues hacer una pausa también significa avanzar. Y lo podemos decir siempre que nos reprochemos que no estamos siendo productivos o siempre que se nos venga la otra creencia, la limitante, a la mente. También entrenar la tolerancia a estar sin hacer nada, que es lo que yo les mencionaba, que le escuché a este comediante venezolano, Ana Nutria, el queridísimo Gocho de Oro, eh, que él decía que bueno, que hemos perdido la habilidad o el disfrute por aburrirnos. Y literalmente lo que les decía, muchos no sabemos quedarnos ni 5 minutos sin hacer nada. Por eso Evelyn nos propone comenzar con 5 minutitos al día sin distracciones, sin llenarlo con nada, solamente quedarte contigo y con tus pensamientos, que bueno, creo a veces puede ser un poco aterrador, pero no tengas miedo, ataja los pensamientos un ratito y déjalos ir. Y bueno, también Evelyn nos invita a practicar la presencia en el cuerpo, o sea que nos dediquemos unos minutos a detenernos varias veces en el día y registrar nuestro cuerpo, por ejemplo, la respiración, la tensión de los músculos o hasta el ritmo que pueda tener tu corazón en un instante. Es intentar notar y ser conscientes de la corporalidad.
y de lo que nos está ocurriendo a nivel de corporal, de lo que tú puedas percibir, como lo que ya te dije. También recordarnos varias veces al día que descansar no es una debilidad, sino que es algo que debemos hacer de forma consciente, sobre todo si esta creencia limitante tiene minadísima tu mente. Así que, pues, grábate en fuego que descansar es un derecho, una necesidad y una forma de respeto hacia ti. Y si no quieres grabártelo en fuego, pues póntelo en un post-it. También ella menciona que también es importante cuestionarnos y reflexionar sobre nuestras historias personales en cuanto al descanso, porque también encontrar de dónde viene y cómo aprendiste esa creencia limitante también puede esclarecer el panorama y ayudarnos esta vez a elegir diferente y de forma más consciente qué es lo que realmente queremos y necesitamos. Y bueno amigos, ya yo creería que con estos pequeños tips y con todo lo que he hablado en este episodio de Licuadora Mental, puede ser suficiente, que no quiero hacer los episodios tan largos porque sé que hay gente que no aguanta podcasts tan largos como de una hora, hora y pico, ni 40 minutos ni media hora, ¿eh? Esa soy yo la loca que escucha podcast de una hora y media, casi 2 horas. Pero bueno, nada, quiero invitarlos a que me cuenten si esta creencia limitante les hace mella en el cerebro y qué métodos o prácticas usan para afrontarlas. También, bueno, si les ha gustado el episodio, pueden dejarme un comentario, un corazoncito, que yo los leo con mucha ilusión ahí abajo en los comentarios, esperando que les haya gustado mucho este episodio. Y si es así, demuéstrenlo dándole like, compartiendo, suscribiéndose al canal y hypeando este y todos los episodios de Licuadora Mental. Yo soy Andrea Teixeira y nos escuchamos dentro de 2 semanitas. Chao, chao.